Cuando Renault molaba, de verdad. Este 19-16 válvulas pone broche final a la gloriosa era turbo de los 80 y abre el camino a la etapa de las culatas multiválvulas de los 90. Nuestro protagonista es un 19 Chamade, en perfecto estado de uso y de originalidad, que te hace sentir muy nostálgico ante un concepto de coche con carácter y personalidad, sin complejos, sin disfraces. En este vídeo nos trasladaremos a 1992, año de matriculación de esta unidad, donde la electrónica es mínima y donde estirar el propulsor de 1.8 litros y aspiración natural es un auténtico gustazo. Estamos ante un coche repleto de detalles y rasgos curiosos, un modelo de especial importancia en la historia de la marca francesa, pero sobre todo ante una excelente definición de lo que representó el automovilismo de la década de los 90. Por eso mismo te invito a que te quedes hasta el final. Con todos ustedes, el Renault 19 Chamade 16 válvulas. Este es un Renault 19 16 válvulas, un modelo trascendental en la historia de la marca francesa, básicamente porque se pone fin a la era dorada de Renault, a la que para mí es la mejor época de la marca francesa, es decir, a la era turbo, la década de los años 80. Se pone fin así a motores relativamente pequeños de cilindrada, como los del 5 Copa Turbo, los del 11 Turbo, 18 Turbo, etcétera, etcétera, por motores de cilindrada más alta, donde el protagonista van a ser las 16 válvulas. De esta manera conseguimos la misma potencia, pero sin tener ese retraso del turbo, ese carácter tan abrupto, tan brusco, digamos, que sí que tenían estos modelos que os comento de los años 80. Bajo esta apariencia de berlina típicamente tradicional, incluso familiar, al margen de las llantas y de detalles pues, racing, sobre todo los asientos, pues tenemos un coche realmente temperamental, donde las sensaciones están al orden del día, y es algo que te deja inmediatamente claro una vez te pones dentro del asiento. Bueno, como suele ocurrir en casi todos los coches de los 90 y los 80, este Renault 19 parece más grande de lo que en realidad es. Estamos delante, como veis, de forma evidente y obvia, ante una berlina de 3 volúmenes, es decir, primer volumen, segundo volumen y el culo típico de los sedán que conforma el tercer volumen. Sin embargo, estamos ante una longitud de 4,28 metros de largo, es decir, una longitud pues prácticamente calcada a la de un Seat León, a la de un Volkswagen Golf. Y ante 1050 kilos de peso declarados en ficha, que es un peso pues ridículo, que no tiene ni tan siquiera un microurbano relativamente actual. Como podéis apreciar, estamos delante de un fase 1. Simplemente ya al ver los intermitentes instalados, enclaustrados ahí en el paragolpes y no en el propio faro delantero, pues ya deja entrever la generación, la fase de este modelo, que están acompañados en este caso por unos antinieblas amarillos que a mi juicio, esto es una opinión personal, en cualquier coche francés de los 80 o 90 debe ser obligatorio, y si me apuráis también en casi cualquier coche anterior al año 99, que es el año, digamos, legal para poder instalarlos sin problemas. Tenemos unas llantas no turbina, pero bueno, un diseño, digamos, deportivo, aerodinámico, que personalmente me encantan, y una inscripción de 16 válvulas que, digamos, deja entrever la potencia, el motor que tenemos debajo del capó, un motor que vamos a ver a continuación. Eso aparte de los asientos, del ocímetro tarado hasta 240 km/h y de algún detallito de diseño más, aparte del precioso alerón que me encanta, la verdad, muy discreto, muy bonito, pues esos detallitos son los que, digamos, ponen en evidencia a este modelo. Fijaros en los pilotos traseros, que tienen el intermitente ahumado, una característica que empezaba a implementarse en los 90, junto a este catadióptrico que le da continuidad hacia la matrícula y que le sientan realmente bien. Es un detalle que me encanta y que podemos ver, por ejemplo, este esquema, me refiero, en un Santia, que podemos ver en un XM, en Citroën, etcétera, etcétera. La verdad es que es un detallito de diseño que me gusta mucho. Tenemos la matrícula GI de Girona en vez de la GE de Gerona, que a principios, mediados de los 90, digamos, hay ese cambio, como con las matrículas de OR, Orense y OU, Ourense, con lo cual, bueno, es un detalle que quería comentar también. Y aparte de eso, como vamos a ver ahora, como os decía, vamos a lo verdaderamente interesante, que es el motor que tenemos aquí debajo, que entrega 140 caballos y acompañado en este caso por 4 válvulas por cilindro, es decir, 16 válvulas que rinde honor, rinde gala a este modelo.
Bueno, como os acabo de decir, las apariencias a veces engañan, y es que una vez te sientas, ya por la forma de las butacas, pues te deja claro un poco las intenciones de este coche. Bueno, antes de nada, fijaros en la estructura de los asientos son muy similares, o al menos me viene ahora a la mente, a los del Clio Williams, pero no son idénticos, no son iguales. Lo importante es que aquí te recogen perfectamente el cuerpo. Fijaros el pedazo rebaje que tienen hasta que apoyas el trasero en la banqueta, tienen pues fácilmente unos 8 o 10 centímetros de rebaje, lo que es bueno desde el punto de vista de que te va a sujetar realmente bien en las curvas. Y en este coche, según qué caso, sí que es bastante necesario. En contrapartida, como suele pasar, pues personas muy corpulentas, muy voluminosas, pues sí que pueden tener problemas para ajustar bien. Bueno, de hecho, lo que os digo, el rebaje se nota mucho, y al entrar hay que tener cuidado para no deformar las orejeras con el paso de los años y el paso del tiempo. Bueno, por dentro es una configuración, es un escenario pues típicamente Renault de finales de los 80 y principios de los 90. De hecho, la instrumentación es muy similar a la del 21, a la del 11, a la del R5, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el color, las grafías, el manómetro de presión del aceite, el termómetro refrigerante, es todo muy, muy similar. Por otra parte, el volante es prácticamente perfecto. Muy similar al del Clio 16 válvulas, al del Clio Williams, un aro muy grueso y blandito. Acabado aquí en metal, con un centro sin airbag, por supuesto, como podéis ver, pero en definitiva, a mi juicio, y sobre todo teniendo en cuenta el feedback, la comunicación que da la dirección, pues es prácticamente perfecto. Tenemos aquí la radio en posición superior con una tapa original de Renault, todo un puntazo, salidas de aireación y los botones de los elevalunas, warning, luneta térmica y cierre de puertas, climatización y un espacio perfectamente destinado, que en los 90 era realmente útil, para dejar las cintas de cassette. Por otra parte, el tema de las calidades de los ajustes, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, y seguramente suene una especie de barbaridad, el ajuste es realmente bueno, realmente excelente. Luego, un detalle que me gustaría comentaros es el tema de la grafía de la caja de cambios. Fijaros, en rojo, una caja de cambios que ya os adelanto que tiene un tacto realmente bueno, un recorrido un poquito largo, pero un tacto realmente bueno. Pero lo que iba, la posición es, sin ser marcadamente deportiva, sin ser marcadamente racing, es pretenciosa, es sugerente, esa es la palabra, es sugerente, te da a entrever que estás delante de un bicho pues bastante serio. De hecho el velocímetro está tarado hasta 240 km/h, pero sin ir a esa radicalidad de otros modelos plenamente deportivos o prácticamente de competición. En ese sentido, pues es un coche neutro, sugerente, bien equilibrado. Una de las mejores cosas de este 19 es que podemos viajar con total holgura, tanto por espacio en las plazas traseras como por capacidad del maletero. Como suele ser habitual, casi siempre, lo más interesante está debajo del capó. Tenemos un corazón, un bloque de 1764 centímetros cúbicos que entrega 140 caballos a 6.500 vueltas, a un régimen pues relativamente alto o directamente alto, y unos 160 Nm de par a 4.250 vueltas, es decir, un par discreto, obviamente no tenemos turbo, a un régimen pues también medianamente alto. En mi opinión, y ya os lo he comentado en varios vídeos, estamos ante el equilibrio perfecto en lo que se respecta a mecánica. Tenemos un motor lo suficientemente fiable como para no dar problemas nunca o prácticamente nunca. Aquí no tenemos ni turbo ni compresor, electrónica prácticamente mínima. No tenemos, por supuesto, ni filtros de partículas como los coches de gasolina actuales, y son motores que, bueno, ya a simple vista pues se ve que están ideados para durar. Pero a cambio tenemos una fiabilidad mucho mayor que en la etapa de carburación, tenemos unas prestaciones más que suficientes para el coche. Recordad que este coche marca en báscula apenas 1050, no llega a 1100 kilos, y con unas sensaciones prácticamente instantáneas por la condición de atmosférico, y digamos, un tacto de conducción, una experiencia pues realmente mucho más viva por la ausencia de electrónica, de SP, de control de tracción, que la que podamos encontrar en cualquier compacto berlina moderno, por mucha potencia que tenga, por mucho que corra o por muy ecológico que sea. Es otro concepto de coche y que, a mi juicio, como os vengo diciendo, es el equilibrio perfecto en la mecánica. Nunca van a volver a, es obvio, motores de este tipo, motores como el 2000 del KDG 6 válvulas que tenéis en el canal, que a mi juicio es el mejor 2 litros atmosférico que he probado hasta la fecha.
Y bueno, es lo más interesante por esa razón. Cosas que quiero comentaros. Esta barra de torretas viene de serie. Tenemos todo absolutamente original, de hecho hasta el radiador, que es nuevo, tiene referencia de Renault, como podéis ver, pero es propio del modelo. Y tanto el vaso de expansión como la caja del filtro del aire, todo es 100% de origen, todo es original. La verdad es un auténtico gustazo dar con unidades así. Como podéis ver, la caja del filtro del aire se quita con tornillos de estrella, súper simple. Ya veis las cazoletas de los faros para cambiar las bombillas, súper sencillo, simplemente desenroscando, ya que en algunas coches actuales hay que desmontar medio paragolpes para cambiar una simple bombilla, lo cual, bueno, es un engorro. Y como vamos a ver ahora, el tacto de conducción es exquisito. Frente al Renault 21 Turbo que tenéis en el canal, es un tacto mucho más civilizado, más suave, más progresivo. No tiene esa patada del turbo que sí que imprime carácter, esa entrada del turbo brusca que sí tiene el 21, pero a cambio tenemos esa progresividad, esa elasticidad, ese gusto por poder estirar una marcha hasta 6.000 vueltas, incluso hasta el corte, hasta 6.500, con placer, con gusto, como si notásemos que el motor nunca se va a acabar. En ese sentido, pues es un tacto de conducción que engancha sobre todo a aquellos que hemos nacido y nos hemos criado con motores turboalimentados. La potencia que se deja de ganar con el turbo la obtenemos gracias a las 16 válvulas, es decir, ganamos en fiabilidad, coste y suavidad, pero perdemos en carácter y respuesta. Por tanto, se trata de un movimiento lógico que en los 2000 se vería truncado por las emisiones y el consumo. Vuelta a empezar. Como podemos ver, tanto los 140 caballos de potencia, cifra correcta, pero que no llega a los 157 de algunos Kadett GSI, como el par motor, se entregan muy arriba, lo que obliga necesariamente a circular por encima de las 4000 vueltas. Lo malo es que en este escenario el consumo se va a disparar tanto como el precio del marisco en Navidad. Por lo demás, contamos con una frenada aceptable, con discos detrás, pese al escaso peso y con ABS incluido. En este sentido, el 19-16 válvulas representa la otra cara de la moneda frente a este 21 turbo, del que tenéis vídeo en el canal. Son dos conceptos totalmente opuestos. De la finura y las estiradas del 19 pasamos a la brusquedad, al carácter y al soplado endemoniado del turbo. ¿Con cuál te quedas tú? Déjamelo en los comentarios. Antes de iniciar marcha, y como os decía, fijaros en el indicador digital de capacidad del combustible, es decir, del combustible que nos queda en el tanque, 23 litros, exactamente igual que el Renault 21 Turbo que tenéis en el canal. Aquí tenemos el ordenador, en grados, consumo instantáneo, velocidad media, kilómetro parcial y autonomía. Vamos allá. Bueno, la dirección es realmente deliciosa. Nada que ver con las direcciones eléctricas actuales. Tiene un peso pues prácticamente perfecto. El volante, como os decía, es ideal por grosor, por tacto, por todo, y sobre todo es muy comunicativa con lo que pasa ahí delante. Por lo demás, nada, como os decía antes, se nota la naturaleza atmosférica del coche. De hecho, cuando pisamos un poquito el coche, estira, responde de forma inmediata, no tenemos que esperar 1 o 2 segundos hasta que entre el turbo, o 3, como pasaba precisamente eso en el 21 turbo. Y sí que es otro tipo de conducción en el sentido de que podemos estirar mucho más, de tal forma que si estamos acostumbrados a un motor turbo, ya por propio instinto vamos a cambiar mucho antes, pero en realidad en este motor podemos girar hasta 7000 vueltas. Obviamente no es un japonés que llega a 8000, que llega a 8500, que llega a 9000, como motor del Honda S2000, pero sí que es una estirada pues muy placentera. Además se nota muchísimo, pero muchísimo, que estamos ante un coche que pesa poco, o por lo menos que pesa mucho menos que cualquier coche actual. Y en las propias inercias, en el propio balanceo de la carrocería, en el propio tacto, incluso en la forma en la que te metes en las curvas, te das cuenta de que estamos en un coche pues realmente ligero. Y esa es la verdadera magia de toda la ecuación, el hecho de no tener mucha potencia debajo del capó, porque en realidad es una potencia que puede tener prácticamente cualquier coche, por así decirlo, pero eso unido con un desarrollo relativamente corto y un peso muy contenido hace que tengamos reacciones vivas. Vamos allá. Bueno, al margen del sonido, que es da gusto, da auténtico gusto. El sonido puro, el sonido digamos sin filtros, sin necesidad de tener silenciosos enormes, ni filtros de partículas, ni nada de nada, es una auténtica delicia. Por
otra parte, en la caja de cambios, como me pasó en el Clio Williams, también el Clio 16 válvulas, tiene un tacto realmente bueno. Los recorridos son un poquito cortos, pero incluso hasta la forma del pomo, que tiene un rebaje por debajo de la parte superior, pues da gusto empuñarlo, da gusto accionar. En ese sentido, la caja pues no admite demasiada queja, y obviamente una sexta marcha ni tan siquiera vamos a pensar en ella. Vamos a reducir una velocidad, a meter segunda, hacer una pequeñita estirada aprovechando que está el motor caliente aquí delante. Pros y contras. En primer lugar, me ha gustado mucho la elasticidad del motor, o mejor dicho, la forma de conducirlo, apurando las marchas. Por otra parte, este 19 Chamade es un coche polivalente, sirve para todo, desde ir con la familia hasta hacerte unas curvas el fin de semana. En tercer lugar, destaco la dirección, tanto el volante como sobre todo el tacto y la información que te transmite en todo momento. En contra, sin el turbo se pierde bastante gracia. Además, la cifra de potencia no es que sea mala, pero no destaca. 20 caballos más hubieran marcado las diferencias. Por último está el tema de los consumos, que pueden llegar a ser muy altos en conducción deportiva. Adoro los Renault de los 80 y principios de los 90, justo al contrario que los modelos de los últimos 25 años. ¿Por qué? Pues porque un 11 o un 21 turbo, o mismamente un Clio 16 válvulas, tienen una personalidad bien definida. Un determinado gusto por las cosas que a mi juicio se ha ido perdiendo con los años, salvo honrosas excepciones como el Clio V6 o el Megane RS, aunque siendo justos es algo que le ha pasado a la mayoría de las marcas. Por lo demás, me ha encantado el equilibrio general de este 19 Chamade 16 válvulas. Precisamente esa es la palabra clave, equilibrio. Es perfectamente utilizable a diario y al que solo he hecho en falta un poquito menos de carácter burgués francés y un poquito más de radicalidad. Es momento de que me cuentes lo que opinas tú. ¿Prefieres un Renault Turbo o te gusta estirar hasta el corte? ¿Cuáles son tus Renault preferidos y por qué? ¿Y qué opinas de este 19? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.